Recordemos que Río Grande Bible Church somos una familia de creyentes comprometidos a llegar a todas las personas con la realidad que cambia la vida. Y esa realidad es solo Jesucristo y la palabra de Dios. Y bueno, Dios nos ha llamado para asegurar que tanto aquí el Valle del Río Grande como el norte de Tamaulipas tengan múltiples oportunidades para ver, escuchar, responder al Evangelio, el cual nos guía a compartir de Cristo como resultado, por supuesto, y a seguir mostrando amor. Y la misión es muy sencilla, haciendo discípulos de Jesús que hacen otros discípulos. ¿Hasta dónde? Hasta la última de la tierra. El día de hoy vamos a ver Hechos capítulo 3 y versículo 1 al 10, y el tema que tenemos para hoy es plata y oro o el poder de Dios. Plata y oro o el poder de Dios. Si vamos ahí a leer desde el primer versículo, dice: Pedro y Juan, dice que subían juntos al templo. ¿A qué hora? A la hora novena, la de la oración. Dice: y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese, ¿qué? Limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fíjate bien lo que hacen Pedro y Juan, dice: fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando. Por supuesto, él quería recibir de ellos algo. Dice el versículo 6: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. El versículo 8 continúa diciendo: y saltando, este hombre, por supuesto, se puso en pie y anduvo, entró con ellos. ¿Dónde? En el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Versículo 9: y todo el pueblo, había mucha gente por ahí en el templo, dice que le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Es decir, se llenaron de asombro y admiración por lo que había sucedido. Padre Dios, es tu palabra y deseamos, Padre, que tú puedas hablarnos a través de este pasaje, que nos ayudes a sensibilizarnos, Señor, y sobre todo a responder de acuerdo a tu voluntad en nuestras vidas. Nos has rescatado, nos has redimido, Señor, y tienes un propósito mientras que estamos acá. Que podamos nosotros, Padre, ser fortalecidos en medio de pruebas, de luchas, de situaciones, Padre, y que confiemos en ti, Señor. Tú eres todopoderoso, como lo escuchamos en uno de los cantos, Señor. Tú eres todopoderoso y puedes mover cualquier montaña que tal vez hoy nos está distrayendo, pero que sea, Padre, para que tú seas glorificado. Si tú has de ayudarnos, Padre, a resolver una o cual situación, Señor, que sea para que seas tú glorificado, para que avance tu reino, Señor, o para que seamos conformados más y más a la imagen del Hijo. Y si hemos de permanecer en esa situación a un tiempo más, que así sea, Señor. Aunque no nos guste y no queramos, Señor, pero si eso es lo que se requiere para que tú sigas formándonos a la imagen, Señor, de tu Hijo, que así sea. En Cristo Jesús, amén y amén. Hermanos, no hay nada de malo en estar haciendo cosas y brindar ayuda a las personas que están en necesidad. No hay nada de malo en que llevemos alimentos a los hambrientos, ropa, cobija, suministros médicos a los que sufren. De hecho, yo creo que esas son buenas cosas que hacer y deben de ir, yo creo que de la mano, sobre todo con la presentación clara y verbal del Evangelio. Las múltiples oportunidades que tenemos de poder servir a quien sea, aquí dentro de casa, fuera de casa, sea al otro lado de la frontera, a quien nosotros podamos brindar una ayuda, qué bueno, hagámosla. Pero tengamos en mente de que eso debe ir de la mano siempre con una presentación clara y verbal del Evangelio con relación a Jesucristo, para que las personas puedan recibir recibir el perdón de sus pecados. Estamos convencidos de que debemos hacer cosas buenas para ayudar a personas físicamente, pero también debemos abrir la boca. Es decir, debemos proclamar, debemos compartir la verdad acerca de Jesucristo resucitado, para que les ayudemos también en su área más importante, que es la área espiritual.
No sé si recuerdan que una vez también a Jesucristo unos amigos le trajeron a uno que no podía andar. ¿Recuerdan? ¿Sí? Dice que Jesús, viendo la fe de ellos, ¿verdad?, le dijo a este hombre: tus pecados te son, ¿qué?, perdonados. ¿Sí? Yo creo que en ese momento a lo mejor él también se sintió un poquito decepcionado. No, yo lo que quiero es caminar. ¿Sí? Pero hubo murmuración, ya conocen ustedes la historia, y después, pensando en eso de que estaban murmurando, entonces también dijo: bueno, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad, también le digo, levántate y anda. Pero si te fijas, esa historia nos enseña también la prioridad sobre lo espiritual. Siempre, siempre la prioridad es lo espiritual. Así que debemos abrir la boca, debemos comunicar la verdad acerca de Jesucristo para ayudar a la gente en lo espiritual. Y eso también debemos hacerlo incluso si un gobierno político o religioso dice que no lo hagamos. Eso iría entonces en contra de la voluntad de Dios. De hecho, más adelante en Hechos también vamos a encontrar que a causa de este milagro y por proclamar el nombre de Jesucristo resucitado, también se metieron en problemas los apóstoles, pero dijeron: hey, pues ¿qué debemos hacer? ¿Obedecer a ustedes o obedecer a Dios? Entonces, hermanos, es de verdad que hoy día, cuando pensamos en lo que son supuestas actividades filantrópicas cristianas, es triste, frustrante y perturbador que no proclamen abiertamente el evangelio. Debe de ir de la mano siempre, si hemos de hacerlo, que vayamos a compartir de Cristo Jesús. No es posible que nosotros obtengamos la idea de ayudar a la gente de Hechos o de la Biblia sin estar proclamando el evangelio o hablar de Jesucristo. Ahí está. La verdad es que aquí Pedro y Juan se metieron en esos serios problemas por hacer esto mismo. Ahora, nosotros podemos recordar que Jesús le dijo a los apóstoles: hey, van a comenzar a proclamar el evangelio mi evangelio en Jerusalén. Pero si te das cuenta, estos cuates no solamente empezaron a proclamar en Jerusalén, sino que se fueron directamente al templo y lo proclamaron allí, a pesar de que los líderes religiosos no querían que lo hicieran. Así que cuando empieza la era de la gracia, cuando empieza esta era tan preciosa de la iglesia también, Dios estaba haciendo cosas asombrosas a través de las manos de los apóstoles. En Hechos 2:43 dice: un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles que realizaban muchas señales milagrosas y maravillosas. Hoy día está tan distorsionado esto de los milagros por algunos milagreros, ¿verdad?, que han convertido en negocio la situación, y hay noches de milagro y no sé qué más, para tratar de simplemente juntar gente. Y la verdad es que es natural que el ser humano está buscando tratar de resolver siempre algo, y a veces acuden en su desesperación para este tipo de eventos. Pero de eso no es lo que aprendemos nosotros de la Escritura. De hecho, lo que vamos a ver a través de este capítulo es de que estos milagros tenían un propósito específico para los no creyentes, no para los creyentes. ¿Capich? Sí, eran señales muy específicas para los no creyentes. Dice: un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillosas y maravillas, ¿no? Ahora, en ocasiones ayudaban físicamente a la gente, también Jesús lo hizo, ayudó a la gente, pero sobre todo lo que hacían era proclamar el evangelio en voz alta, es decir, se escuchaba. Y para cuando llegas al capítulo 4 de Hechos, están en serios problemas. Ahí en el versículo 3 de Hechos 4 dice: los arrestaron. ¿Los qué? Los arrestaron. Estaban proclamando el nombre de Jesucristo resucitado, y como ya era de noche, dice que los metieron en la cárcel hasta la mañana siguiente. Hermanos, la verdad bíblica del día de hoy que trataremos de llegar es que Pedro y Juan realizan un asombroso milagro de sanidad para poder guiar a las personas ¿a dónde? Hacia la fe en Jesucristo, para que sus pecados puedan ser ¿qué? Borrados. Y el resultado final de hacer esto es que ellos terminan en un gran problema. No importa, hermanos, lo que hagamos por otras personas, su mayor y principal necesidad siempre va a ser espiritual. Es decir, necesitan tener su caso cerrado, no como el show de la televisión. El caso cerrado del pecado ante Dios necesita ser resuelto. Su mayor necesidad es creer en Jesucristo para ser salvos, ser perdonados, y nada debe impedirnos y nada debe de distraernos a ti y a mí para compartir el evangelio. Vamos a ver el día de hoy por lo menos 6
hechos en este pasaje del 1 al 10 del capítulo 3. Uno es que el tiempo de este milagro, el cojo que necesita el milagro, este lisiado que le pide dinero a Pedro y a Juan, vamos a ver que los sanan, vamos a ver también una transformación que es instantánea, pero también vamos a ver el hecho de que todo el pueblo en el templo lo vio, se dio cuenta de esto que estaba ocurriendo. Así que vamos a ver el primer hecho, el tiempo de este milagro. En Hechos 3:1 dice: Pedro y Juan subían juntos al templo. ¿A qué hora? A la hora novena, la hora de la oración. Es decir, iban a participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Había varias veces durante el día cuando el templo en Jerusalén estaba abierto para la oración. Dios mediante, cuando tengamos ya la casa remodelada, ya también tengamos, yo creo que debemos tener la casa abierta todos los días para que pueda haber oración. Ojalá y el Señor nos permita hacerlo pronto. Pero fíjate bien lo que dice Salmo 55 del 16 al 17. Dice: en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde, mañana y a mediodía oraré y clamaré. Se designaron como 3 tiempos específicos, y estos nuevos creyentes todavía estaban involucrados en cosas judías, en ciertas prácticas y rituales. Y por supuesto, acuérdate que la gente que va a ir al templo es gente religiosa que aún todavía no reconocía tampoco a Cristo Jesús como resucitado, pero tenían un cierto sentido de que debo guardar la ley para agradar a Dios o para tener el favor de Dios, lo cual sabemos que no es así, no es por obras para que nadie se gloríe, pero había un cierto sentido de conocimiento de la ley, pero no, aunque conocían la ley, no conocían al Señor de la ley. Te lo pongo de esta manera, ¿no? Entonces, algunos de los tiempos específicos aquí incluían las 9 de la mañana, que era la hora tercera, incluía también el mediodía, que era la hora sexta, y algunos también iban a la hora novena, que son las 3 de la tarde, y la primera hora son las 6 de la mañana, la hora novena son las 3 de la tarde. Ahora, podemos suponer que Pedro y Juan iban a subir al templo para esta reunión de oración de las 3, y tenían que subir físicamente porque el templo se asentaba en un monte y había que ascender literalmente para estar en él. Ahora, una cosa que no hacen es rehuir a proclamar la verdad en los mismos lugares y a las mismas personas que mataron a Jesucristo. Allí estaban las mismas personas que mandaron crucificar a Jesucristo, y ahí es donde ellos mismos llegan para proclamar, para hablar la verdad acerca del Jesucristo resucitado. Es muy interesante que en la hora novena es cuando ocurrieron diferentes cosas muy interesantes, cosas que son cruciales, que son muy críticas. Jesús mismo utilizó también este tiempo para describir cuando los últimos trabajadores fueron contratados allá en Mateo 25. Esta fue también la hora en que Jesús clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esta también sería la hora en que Cornelio tendría una notable visión sobre la ley, también versus la gracia. Y esta era la hora también en que este cojo sería también sanado aquí en Hechos 3. Vamos a ver el hecho número 2, y es que este cojo necesitaba un milagro. Checa lo que dice el versículo 2. Dice: y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama Hermosa. Ahora, se dice específicamente que este hombre había estado, o mejor dicho, estaba en un estado de parálisis, cojo, lisiado, y desde que era un bebé. Lucas, acuérdate, quien escribe esto era un médico, y quiere que sepamos inclusive hasta unos hechos o términos médicos muy específicos que rodean este milagro. Y aquí la palabra cojo significa que la función de sus piernas se había detenido, no podía caminar. Sabemos también, por lo que dice Hechos 4:22, que este paralítico tenía más de 40 años de edad. Fíjate el 4:22 lo que dice. Dice: ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. ¿Te puedes imaginar? Así que había estado lisiado literal, médica y físicamente durante más de 40 años. Vivía básicamente en una condición totalmente indefensa, vivía en una condición totalmente sin esperanza. De hecho, había que llevarlo, ¿no?, ahí al templo. Y este es un milagro tan crucial, crítico, porque es un milagro de lo que podemos decir es de pura gracia.
Es decir, el hombre está pidiendo misericordia en forma de dinero y en efectivo. Quiero money, si quiero monedas, quiero billullo, decimos en México. Básicamente es lo que está pidiendo, pero él está a punto de recibir la gracia en forma de sanidad y también de salvación. Esa es básicamente la escena que tenemos delante de nosotros. Este hombre, por supuesto, no podía guardar la ley. Ni siquiera podía entrar en el templo. Era un mendigo sin esperanza en sí mismo de salvación. Este es un milagro y no cabe duda para comenzar la era de la gracia, porque ilustra perfectamente lo que hace la gracia, y la gracia transforma a los pecadores que hemos sido pecadores desde el vientre de nuestra madre. La gente va a llevar a este pobre hombre todos los días a esa puerta llamada la Hermosa, para que entonces esté pidiendo limosna, esté pidiendo dinero, está pidiendo por piedad algo de ayuda financiera. No había en aquel entonces, como nosotros acá en Estados Unidos o en ciertos países pueden disfrutar de ciertos programas sociales para ayudar a los discapacitados o a los necesitados. No había una financiación del gobierno tampoco, ni ayuda federal. Vaya que acá cuando sueltan ayudas, nos vamos a comprar caprichos, o ¿cómo se dice? Wants instead of needs, ¿verdad? Es lo que estamos haciendo cuando hay algún tipo de recurso. Así que le rogaba a la gente todos los días que mostraran piedad de él. Él le mostraba a él: estoy necesitado, mira, tengo 40 años así en esta necesidad. Y sí, era una necesidad legítima, ¿no? O sea, no, don't get me wrong. Este hombre no era un vagamundo que simplemente se negaba a trabajar. Esta persona no podía trabajar porque estaba discapacitado. Ahora, muchos eruditos creen que esta puerta que está ubicada en el templo al lado conducía desde el patio de los gentiles al patio de las mujeres. Ahora, esta puerta habría mirado al Monte de los Olivos, y un problema con el que han luchado intérpretes es de que no hay ninguna puerta que sepamos que haya recibido el nombre formal como Hermosa. Sin embargo, Josefo, en su material Las Obras Completas de Josefo, está hablando y haciendo ciertas observaciones acerca del templo, y habla de que todas las puertas en realidad eran hermosas, pero había una puerta muy específica que era más hermosa, más grandiosa que los demás. De hecho, se requería hasta 20 personas para abrir esa puerta. Y esta puerta se le llamaba la puerta de Corinto porque tenía bronce de Corinto, tenía plata, tenía oro, sobresalía sobre todas, y seguramente toda la gente que iba al templo quería ir por esa puerta por lo maravillosa y esplendorosa que era esa puerta. Hay gente que son fans y le gustan tomar fotos de puertas y van a ciertos lugares de turismo, lo que tú quieras, o encuentran una puerta que es así como muy histórica, le toman fotos. Y bueno, esta era la puerta, ¿sí? Esta era la puerta de puertas, como quien dice, del templo, y Josefo afirmó que era la más rica, la más hermosa que todas las puertas. Entonces no hay duda de que este sería un buen lugar para estar allí pidiendo dinero como necesitado y poder estar allí, porque toda la gente querría, es decir, era como la puerta de más tráfico, donde iba a pasar más gente. Y bueno, si tú alguna vez te has topado con personas que están pidiendo limosna, y hay gente que ya inclusive hasta prefiere mejor hacer eso que trabajar cuando pueden trabajar, ¿eh? Algunas personas que lo hacen son tan, ¿cómo se dice?, tan inteligentes que ya conocen inclusive cuáles son los lugares, cuáles son los horarios, saben cómo hablarle a la gente, saben cómo observarte, y hasta nomás es una cuestión de verlos y dicen: este sí me va a dar. O comportarse de cierta forma, y este es el que sí me va a dar. Bueno, aquí había un área de alto tráfico, y seguramente este hombre observaba a los ojos de las personas y decía: este es el tipo que me va a dar algo. Chequemos el versículo que sigue, o el punto número 3, que es este lisiado le pide dinero entonces a Pedro y a Juan. El versículo 3 dice, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, los vio, ándale, ya los detectó, los tenía en el radar, ¿sí? Les rogaba que le diesen limosna. Este hombre está sentado ahí. ¿Sabes por qué? Porque no se le permitía entrar al templo.
Tú ves a Levítico, por ejemplo, capítulo 21, y vas a entender ahí por la escritura de que a cualquier persona o varón que tenía algún defecto, ya sea que fuera ciego, cojo, mutilado, sobrado, quebradura de pie, rotura de mano, cuando hubiera algún defecto, no se le permitía entrar. Inclusive dice la escritura, a un jorobado o un enano, a alguien que tenía una nube en el ojo, a alguien que tenía una sarna, habían varias cosas que decía la escritura, y en Levítico 21 dice: no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él. Entonces este hombre no podía ingresar al templo porque la ley decía que no debería ingresar. Pero cuando vea a Pedro y a Juan a punto de entrar en el templo, entonces les pide limosna, les pide dinero. Probablemente él no sabía que ellos eran apóstoles. Probablemente lo más posible es de que ni siquiera tuviera la idea de quiénes eran Pedro y Juan. Pero él está ahí, nomás los vio y dijo: hey, o estos. Obviamente tampoco lo que se imaginó es de que posiblemente él iba a ser el recipiente de la sanidad en ese día y a esa hora. Pero cuando ve a Pedro y a Juan, le dice: quiero dinero, quiero algo, estoy necesitado. Y esto, ya acuérdate, ya lo venía haciendo por años, en repetidas ocasiones. Entonces, ¿qué crees? Este lisiado se convierte en el candidato perfecto para la gracia de Dios, porque es conocido por todos como alguien que había sido quebrantado o que estaba por muchos años con esta necesidad. Era el candidato perfecto. Algo interesante aquí también, yo creo que seguramente este no era el único hombre pidiendo limosna. Ellos hubieran visto seguramente, los apóstoles, a muchos otros que pedían limosna en el camino. Venían seguramente caminando, cruzando intersecciones por diferentes calles y callejones, esquinas, lo que tú quieras. Y a lo mejor miraban a otros también pidiendo limosna. Pero ¿qué creen? Este era el momento de Dios para este hombre en particular, para cumplir el propósito del Señor. Pero fíjate bien, para los no creyentes, a través de este milagro inesperado que no esperaba, este milagro era a través de la soberanía de Dios. Sí, claro, habían muchos otros más pidiendo limosna, pero este era el que Dios tenía designado para cumplir sus propósitos, pero el propósito para presentar el poder del nombre de Jesucristo a los no creyentes. Vayamos al hecho número 4 y encontramos aquí que el versículo 4 dice que Pedro con Juan, dice, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Pedro y Juan, fijando en él los ojos, le dice: míranos. Uno se preguntaría, bueno, ¿por qué Pedro y Juan le dicen mírame o míranos, verdad? Versículo 5 dice: entonces él estuvo atento, esperando que recibir todavía de ellos algo. Todavía quería recibir algo. Pero Pedro le dice: hey, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Uy, qué agüite, ¿no? El agüite ahí de este hombre. Pero fíjate bien lo que dicen. Dice: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y le toman de la mano derecha, le levantan, y al momento, instantáneamente se afirmaron los pies y tobillos, y empezó a saltar. Se puso en pie, anduvo, entró con ellos. ¿Dónde? En el lugar que no podía entrar, y estaba saltando, andando y alabando a Dios. Tengan en cuenta, hermanos y hermanas, que Pedro y Juan acababan de participar en una poderosa predicación de la palabra de Dios. Literalmente vieron a Dios salvar a miles. Y de hecho, Hechos 2:41 nos dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día, ¿como cuántos? Como 3,000 personas. Ellos habían estado involucrados en un gran ministerio y con grandes resultados. Los apóstoles fácilmente podrían haber pasado junto a este hombre sin pestañear o ignorarlo, no mirarlo. Hubieran pasado de largo. Al fin estaban miles convirtiéndose al evangelio. Pero qué interesante, ¿no? Porque esto nos enseña algo muy, muy importante acerca de la iglesia primitiva, que también es aplicable para ti y para mí. Nos enseña que uno es tan importante como miles. Una sola persona es importante como miles. Los apóstoles tomaron el tiempo para ministrar a un pecador herido y necesitado de la gracia de Dios. A una persona. Nunca olvidemos eso. Hermanos, cuando estamos haciendo discípulos de Jesús, ¿qué hacen otros discípulos? Hermanos, no esperes tener un grupazo.
Si el Señor lo permite, qué padre, pero con uno es más que suficiente. El Señor puede hacer grandes cosas porque tú estás discipulando a una persona. Llegar a uno es tan importante como llegar a miles o como llegar a cientos. Lamentablemente hay iglesias que se concentran tanto en los números que pierden el enfoque, pero no fue el caso así de Pedro y de Juan. Mi pregunta es, ¿dónde está tu uno? Fíjate bien, si nosotros nos enfocáramos a que por lo menos, y fíjate bien, por lo menos una persona es la que nosotros le estuviéramos compartiendo el evangelio, y debemos hacerlo todos los días, pero si por lo menos una persona, y a esa persona le estemos discipulando, encaminando en la escritura, conociendo más de Jesucristo, conociendo más de los atributos de nuestro Padre Dios, y que esté dependiendo del Espíritu Santo y de la palabra escrita, hermanos, haríamos una gran diferencia. Yo te quiero retar y desafiar a que te enfoques en tu uno. Eso va a ser una gran diferencia. Bueno, quiero que notemos también cuidadosamente aquí 5 acciones que suceden en este pasaje. 5 acciones. Fíjate bien, la acción número 1. Pedro y Juan fijan su mirada en el paralítico. Ahí en el versículo 4. Fijando en él los ojos. Hermanos, la mayoría de las veces cuando tú y yo vemos a alguien que está pidiendo, a algún mendigo, algún necesitado, la verdad, seamos honestos, pero no queremos hacer contacto visual con ellos. A veces lo vemos así, vamos manejando y así, como que ignoramos, o como que no vimos, o como que nos distraímos acá, le picamos al radio, o estamos en el celular, hacemos cosas así, ¿sí o no? La mayoría de las veces cuando tú y yo vemos a un mendigo no hacemos contacto visual con él o con ella. El doctor Kenneth Gangle, quien fuera un autor experimentado, también líder influyente en la educación cristiana por más de 40 años, escribió más de 50 libros mientras que estaba pastoreando. A propósito, era un distinguido profesor del Dallas Theological Seminary. Dijo: Pedro nunca había sido famoso por su indecisión, excepto en el momento de la crucifixión, aunque a menudo eligió la dirección equivocada. Dice, aquí estaba justo dándole en el blanco. A ese uno, ¿no? Casi podemos sentir el drama cuando los ojos de Pedro, dice, se clavaron en los ojos del mendigo. Dice el versículo 4, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Aquí estoy con Robert, míranos. ¿Te fijas? La mirada clavada, así estaba Pedro y Juan con este mendigo. Casi podemos, si estuviéramos viendo una película, estoy seguro que el productor de esa película estaría haciendo unas tomas así muy fenomenales, cinematográficas de ese momento donde se están viendo los apóstoles con este mendigo. Y el mendigo vuelve la atención a estos apóstoles. Pero sabes una cosa, en lugar de mirar a sus bolsillos o sus bolsas de dinero como se esperaba o como este mendigo esperaba, estos dos hombres inusuales miraron directamente a este hombre que era un pecador también necesitado de la gracia y del perdón de Dios. En lugar de buscar dinero, lo que miraron fijamente fue una mirada muy concentrada, porque este era el momento de Dios. Esta era la persona en particular, el lugar en particular, la hora en particular en la cual la soberanía de Dios iba a tomar lugar, y un gran milagro para empezar a tener múltiples oportunidades para presentar el evangelio a estos mismos judíos que crucificaron a Cristo Jesús. La acción número 2 que vemos aquí es que Pedro y Juan ordenan al hombre que los miren. Fíjate bien. Versículo 5 dice, entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. ¿Estuvo cómo? Atento. Le dice, míranos. Y aquí está, es un imperativo, ¿no? Básicamente le está diciendo a este hombre, míranos ahora mismo y en este mismo momento, en este momento específico. Y algunos se preguntan por qué le piden a este hombre lisiado que mire a los apóstoles, ¿no? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Los mendigos siempre están buscando a quién es su próximo donador potencial. No sé si te has dado cuenta, observa cuando te toque a alguien, casi siempre están así como que, a ver, viene otro y a ver ¿cuál pesco? O sea, eso es algo natural. O sea, la verdad es que eso es lo que están haciendo. Un mendigo no está interesado necesariamente en ti, está interesado en tu dinero. Es más, me han tocado a mí personas que hasta hablan el lenguaje cristiano. Me han tocado. Y entonces quieres tú aprovechar para compartirles del Señor y te empiezan a contestar hasta con palabras
términos cristianos. Dice, órale, este cuate, ¿verdad? ¿De dónde agarró esto? Bueno, lo agarró o lo aprendió porque quiere responder de una manera para que tú le des algo. Seamos honestos, ¿sí? Hay gente, por supuesto, que está necesitada y es genuina, claro que sí. Claro que sí, pero hay unos que ya han hecho una maña de esto. No estoy diciendo, hermano, que no ayudemos cuando se pueda, pero acuérdate, siempre proclamando a Jesucristo. Amén. Enfoca los ojos en los apóstoles, seguramente esperando recibir algo, pero los apóstoles ahora que tienen la atención, eso es lo que estaba buscando los apóstoles. Fíjate la acción número 3. Pedro y Juan le informan a este hombre que no tienen dinero para darle. Fíjate el versículo 6. Dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro. No, hombre, qué agüite. No tengo plata ni oro. Las primeras palabras que salen de la boca de Pedro fueron un shock para este mendigo. ¿Cómo? Next. El que sigue, por favor, please, pásenle, leerle. Aquí hay un tipo que te manda que lo estés mirando, que fijes los ojos en estos apóstoles, y lo primero que te dice, no tengo dinero para darte. Man. Hermanos, por cierto, podemos, yo creo que aprender aquí un principio muy importante de dar en la era de la gracia, y es que Dios no espera que des lo que no tienes. Las iglesias y organizaciones religiosas que obligan a la gente a prometer dinero que no tienen, no son bíblicas. Pero Pedro no dice, si Dios nos da algo de dinero, te lo vamos a dar. Eso no dice Pedro. Pero Pedro sí dice, yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. Y esto que tengo es algo mucho mejor. Qué maravilloso, ¿no? La razón por la que seguramente no tenían dinero era porque ya lo estudiamos en el capítulo anterior, ¿verdad? De que habían estado involucrados en el dar guiado por el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que estaban ocurriendo? Bueno, dice Hechos 2:45 que vendían sus propiedades, vendían sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad que tenía cada uno, ¿no? Entonces no tenía dinero para darle a este mendigo, pero dinero no era lo que este hombre más necesitaba. Lo que necesitaba este hombre era la salvación de su alma. Necesitaba también sanidad para su cuerpo, por supuesto, pero era algo que el dinero no podía resolver. Era algo que el dinero no podía proveer. Es muy importante ver esto, yo creo, en este pasaje, porque en los primeros días de la iglesia, lo que hicieron los apóstoles para cambiar la vida de las personas fue predicar la palabra de Dios, no organizar ni ejecutar ciertos programas sociales de bienestar. Si hemos nosotros de hacer cosas y lo hemos estado haciendo, y gracias Ana Paula porque nos estás guiando, vamos a proclamar la verdad, ¿sí o no? Vamos a proclamar la verdad. Vamos a brindar una ayuda, pero vamos a sobre todo a proclamar la verdad. Eso es lo que vamos a hacer. Hay lugar para ayuda humanitaria, hagámosla. Eso nos brinda la oportunidad para compartir del Evangelio de Cristo. La prioridad siempre debe ser predicar el Evangelio, la palabra de Dios. Ahora, estos apóstoles no estaban tratando de comprar el afecto de la gente. No estaban tratando de ejecutar un bombardeo de mercadeo social para que la gente los quisiera. No querían, quiero caerles bien a toda la gente, voy a ayudar a la gente. No estaban haciendo esto. No hicieron donaciones generosas a la gente con la esperanza de que creyeran en Jesucristo. Vamos a darles para que crean. No, eso está mal. Eso no funciona así. No funciona así. Simplemente proclamaban la verdad acerca del Jesucristo resucitado. Y lo que realmente tenemos aquí a hacer nosotros para marcar una gran diferencia, hermanos, en nuestra sociedad, no es dar un montón de dinero a la caridad. Necesitamos ¿qué? Proclamar la palabra de Dios para que el poder del Espíritu Santo transforme vidas. Esta es la era de la iglesia. No comenzó ejecutando un programa social, comenzó predicando la verdad y del poder del Espíritu Santo. Cuando nosotros vayamos a llevar esta ayuda humanitaria, vamos a asegurarnos de que la prioridad sea presentar a Jesucristo. Amén. El nombre que es sobre todo nombre. El Dios encarnado, aquel que fue a la cruz, aquel que murió, aquel que fue crucificado, que fue sepultado, pero que fue resucitado y que ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre. Ese es el Jesucristo que tiene poder. Amén. Amén.
Ese es el que vamos a predicar. Solo imaginen el día de hoy, ¿no? Si te presenta ahí alguien y te dice, ayúdame, y le dices tú, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Qué maravilloso, ¿no? Ahora, si de pasada hay, pues qué bueno, qué padre, pero preséntale a Jesucristo, que su mayor necesidad es espiritual. Estamos para eso dedicados tú y yo, para presentar a Jesucristo y presentar la palabra de Dios. Hermanos, estamos para brindar todo el consejo de Dios. Para eso existimos. Vamos a alimentarte cuidadosamente con la palabra de Dios y esa palabra va a sanarte y te va a hacer libre. Eso es lo que vamos a estar presentando. Amén. En el momento que nosotros pensemos que nuestro poder reside en el dinero, adiós, tenemos la perspectiva equivocada. No funciona así. Esto es algo espiritual. Una iglesia puede tener mucho dinero, pero no tener el verdadero poder de Dios. Pero también una iglesia puede tener poco dinero y tener un gran poder de Dios. Amén. Acción número 4. Pedro y Juan ordenan a este hombre lisiado que camine en el nombre de Jesucristo. Fíjate lo que dice el versículo 6. Dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ese anda o ese camina está en presente, que te ordenamos que comiences continuamente a caminar ahora mismo. Es lo que está diciendo aquí. El poder para hacer esto está en el nombre. Hace rato que cantaban, decía, en el nombre. Poder en el nombre, ¿sí o no? Estábamos cantando eso. Creámoslo. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Creámosle. Este nombre de Jesucristo tiene el poder para salvarte ahora mismo y a partir de este momento. Le estaban diciendo a este lisiado. Básicamente, hermanos, recordemos que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos, ¿qué? Ser salvos. Ahora le agrega aquí algo, dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Noten que se resalta esa parte, el hecho de que Jesús era nazareno. Podemos nosotros recordar que Nazaret fue la ciudad natal Galilea de Jesucristo, ¿sí o no? ¿Verdad? Algunos de nosotros venimos de Reynosa, la Tierra Santa. Otros venimos de Monterrey, capital del mundo, dice Pepe. ¿De dónde más? ¿De la mitad del mundo? De la mitad del mundo, el ombligo del mundo. Otros son muy ombligudos, ¿verdad? Es otra cosa, es diferente. Pero fíjate bien, Nazaret se menciona aquí. Se menciona aquí que Jesús era el nazareno. Ahora, estas palabras no van a sonar muy bien ante la gente que está ahí en el templo. ¿Por qué? Porque a los oídos de los judíos que escuchan esto de que Jesús, el de Nazaret o el nazareno, sabían muy bien ellos algunas cosas. Por ejemplo, los judíos no creían que algo bueno pudiera salir de Nazaret. Ahí en Juan 1:46 dice, Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno, de Reynosa puede salir algo bueno. Yo digo de Reynosa porque tengo derecho, ¿verdad? Soy de Reynosa, sí, soy de Reynosa. De Nazaret puede salir algo bueno. Le dijo Felipe, ven y ve. Pero ¿qué más? También los judíos no pensaban que de Galilea podía salir algún profeta. Ahí en Juan 7:52, ¿qué dice? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Dice, escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. ¿Qué más? Cuando Jesús fue colgado en la cruz, escribieron un letrero que decía, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Entonces, para la óptica, para el pensamiento judío, cuando escuchaban estas palabras, como que no iba a resonar muy bien. ¿Cómo que Jesús el Nazareno? Pero sí, Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Wow. Este Jesús que ellos habían rechazado era Dios, y Dios con todo el poder de Dios. Y en ese momento iban a ser testigos de este gran milagro. Acción número 5, ya me lo terminamos, faltan 2 horas. Pedro y Juan lo toman de la mano derecha y lo levantan. Wow, ¿qué es lo que hicieron? Lo toman de la mano derecha y lo levantan. Wow. ¿Te puedes imaginar que este hombre lisiado es tomado, levantado para estar de pie?
Dice, y tomándole por la mano, el versículo 7, la mano derecha le levantó y al momento, instantáneamente, no tronaron los dedos, ahí está, ahora sí, y otro no. Instantáneamente, sus pies y tobillos cobraron fuerza. Qué maravilloso. Instantáneamente, es decir, fue inmediatamente sanado. No fue como un proceso, está como que en una rehabilitación. No, en ese momento sucedió. Así como cuando Jesús dice, hey, Lázaro, sal fuera. Inmediatamente el poder del Espíritu Santo a través de Jesucristo, ¡pum! Órale, levántese. El Espíritu Santo levantó a Jesucristo de los muertos. ¿Qué tal poder, no? Recrear todo, ¿no? Este Jesús que habían rechazado era Dios, y era Dios con todo el poder de Dios. Wow. El poder era de Cristo, dijo Thomas Walker. Es un libro increíble. Los libros antiguos son los que soy súper fan. Los libros antiguos que han escrito hombres maravillosos del Señor, tenían un conocimiento increíble. Y Thomas Walker fue uno de ellos, un académico de St. John's College en Inglaterra. Y él escribió un libro que se llama Los Hechos de los Apóstoles. Originalmente se publicó en 1910, después Moody Press lo imprimió en el 65 y dijo esto: el poder era de Cristo, pero la mano era de Pedro. El poder era de Cristo, pero la mano era de Pedro. Mientras se levantaba este hombre, sus pies, sus tobillos lisiados se curaron por completo. Hermanos, nosotros también podemos ayudar a levantar a nuestros hermanos caídos mientras obramos en amor y en simpatía, dependiendo en el poder de Cristo. Las palabras aquí indican que este hombre había estado lisiado de la parte de los pies, de las plantas de los pies, que estaba lisiado de los tobillos. No habría ninguna cirugía correctiva para poder hacer algo o realizarse en este hombre. Pero aquí el poder de Cristo sí es lo que iba a poder. El poder del nombre de Cristo. Esto fue un verdadero milagro. Y lo que es aún más sorprendente es que esto le sucedió a un hombre que no tenía ni siquiera conexión con la fe. Es más, él ni siquiera se esperaba que iba ese día a recibir un milagro. Y ahí es donde está la falacia, ¿no?, de los milagreros, ¿no? Los milagreros religiosos organizan un espectáculo y de hecho lo que hacen es preseleccionar y orquestar más bien un show para pretender que ellos tienen cierto poder, y no funciona así. Y de hecho, cuando no les funciona en el espectáculo, entonces dicen que no funcionó o no se sanaron porque le faltaba fe. Este hombre ni siquiera tenía fe. ¿Te das cuenta? Lo hacen por dinero, y si la persona no se cura, le dicen, se lo achacan entonces es que no tenía fe ese hombre o esa mujer. Este hombre fue simplemente el destinatario de este asombroso acto de gracia del Señor. Según Hechos 3:16, no solamente le afectó físicamente, que pudo andar, pero sino que también le afectó espiritualmente, porque reconoció de dónde provenía este poder. Es decir, respondió espiritualmente también. No tenían dinero para darle a este mendigo, pero dinero no era lo que este hombre necesitaba. Necesitaba salvación para su alma, necesitaba el perdón de sus pecados, necesitaba también, por supuesto, la sanidad de su cuerpo, pero era algo que el dinero no iba a resolverle. Hermanos, es bien importante ver esto, porque en los primeros días de la iglesia primitiva, lo que hicieron los apóstoles para cambiar las vidas de las personas fue predicar la palabra de Dios, no organizar ni ejecutar cosas como shows y espectáculos. Lo que ellos tenían como prioridad siempre era predicar la palabra de Dios. No estaban haciendo un show para atraer masas. No, eso no es lo que estaban haciendo. Jamás. Esa no era la intención. Amén. 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 Claro que sí. Amén. Gloria a Dios. Fíjate, tú también puedes y debes ofrecer a Jesucristo donde quiera que estás, para que los demás entren en una correcta relación con Dios. Hermanos, el hecho número que sigue, la transformación instantánea que está ahí mencionada en el versículo 8, dice: y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos. ¿En dónde? En el templo, andando, saltando, alabando a Dios. Aquí hay 5 reacciones de gracia asombrosas.
En Isaías 35, versículo 6 dice: entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Hay una predicción mesiánica aquí en Isaías 35:6, y este hombre lisiado acababa de experimentar precisamente el poder del Mesías. Saltaba como un ciervo. Número 2, se pone de pie. ¿Se pone de qué? De pie. Empezó a caminar. Otra reacción: entra al templo con Pedro y con Juan. Y esto era la primera vez en más de 40 años que este hombre marginado, separado, ahora está en el templo adorando a Dios. Hermanos, ¿tú viniste hoy a adorar a Dios? No hubo nada que te impidió entrar acá. Pero esta quinta reacción dice que estaba caminando, saltando y estaba alabando a Dios. Fíjate bien, él no es feliz porque tiene dinero. Fíjate bien, este hombre no recibió dinero de sus apóstoles. Es feliz porque está curado en sus pies, pero también está gozoso porque tiene una nueva relación con Dios. Esto es exactamente lo que Dios va a hacer con cualquiera que crea en Jesucristo. Hermanos, todos nosotros hemos sido paralizados en algún momento de nuestra vida por el pecado. A lo mejor si ya estás en Cristo, inclusive todavía estás inhabilitado por algún pecado que no has confesado ante Dios. Pero hoy tú puedes confesar tus pecados y Él es fiel y justo para perdonar todos los pecados. Pero hay mucha gente a tu alrededor que está paralizada con el pecado. Pero puedes decirle que cuando ellos creen en Jesucristo, Él los va a levantar y también va a hacer que se mantengan firmes a través de la palabra para tener una correcta relación con Dios y con el Espíritu Santo. Hermanos, estamos comenzando en una nueva vida. ¿Cómo no saltar? ¿Cómo no brincar? ¿Cómo no caminar? ¿Cómo no alabar? ¿Cómo no adorar? Hermanos, es un tiempo precioso cuando empieza el servicio. Tenemos un tiempo para cantarle al Señor, para hablar de sus virtudes, de su carácter, para hablar de sus atributos, para agradecerle cuando estamos cantándole. Hermanos, saltamos de gozo en nuestros corazones y nuestras mentes cuando se va renovando por medio de la palabra nuestra cabeza aquí. Por medio de la palabra de Dios, vamos y nos congregamos aquí en la iglesia, adoramos a Cristo y alabamos a Dios con el pueblo del Señor. Unimos nuestras voces con todos los redimidos alrededor del mundo. Qué maravilloso. Este hombre no podía hacerlo, y ahora que está sanado y reconoce el poder de Dios en su vida, ahora entra al templo, un lugar que por décadas no podía entrar, y ahora todo el mundo lo estaba viendo saltando y alabando a Dios. Saltando y alabando a Cristo Jesús, al que todos los que estaban allí habían mandado crucificar, reconociendo que el poder vino del Jesucristo resucitado. Termino con el hecho número 6, hermanos. Todo el pueblo en el templo vio esto. Fíjate lo que dice el versículo 9 y 10. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y de espanto por lo que había sucedido. Quedaron totalmente sorprendidos. What? Sí, el que mandamos nosotros crucificar es el que resucitó y el que tiene poder, que lo levantó para que ahora esté aquí caminando, andando, brincando, saltando y alabando y adorando a Cristo Jesús. Sí. Era la hora novena de la oración, y ese sería un momento en que el templo tendría un gran número de personas en él. Por eso digo que qué momento, qué lugar, qué persona escoge Dios para hacer un milagro importante al inicio de la era de la iglesia, al inicio de la era de la gracia. Todos lo vieron. Todos sabían quién era este hombre lisiado, porque por años lo veían ahí en la puerta pidiendo ayuda. Hermanos, ¿saben qué? Lo que vemos aquí en él es que vemos una gratitud instantánea. Acabamos de celebrar el Día de Acción de Gracias y seguramente compartieron muchos agradecimientos ahí en casa. Gracias por esto, gracias por el otro. Hermanos, todos los días seamos agradecidos con el Señor. Thanksgiving is every single day of our lives. Hermanos, es una gratitud instantánea. Él sabía de dónde provenía su sanidad. Él conocía la fuente del poder, y esta es la adoración verdadera en medio de un templo que estaba lleno de adoración falsa, que estaba lleno de adoración fingida, que estaba lleno de adoración corrompida. Estaban allí en el templo todos estos hombres judíos religiosos, pero era una adoración falsa.
Y aquí lo que estamos viendo es ahora que este hombre que ha sido sanado y sanado física y espiritualmente, ahora estaba presentándoles lo que era una verdadera adoración en espíritu y en verdad. Hermanos, esta es una gratitud verdadera, esta es una adoración verdadera. Y cuando estemos congregados y cuando estés ahí manejando, cuando estés en tu casa, cuando estés en trabajo, adórale, adórale. La verdadera adoración es abrumadora alabanza, llena de gozo, llena de gratitud. Hermanos, quiero terminar contando una breve historia. Se cuenta que un hombre coloca un letrero fuera de su casa para vender cachorros a la venta, puppies for sale. Y ya te imaginarás, perritos peluditos. ¿Quién tiene perritos? ¿Sí? ¿Están así fluffies? ¿Sí? No fluffy de esto, no. ¿Están como? Esponjosos. Imagínate, ahí están los cachorritos ahí. Entonces de repente llega un niño y llega a preguntarle, por favor señora, ¿cuánto están los cachorros si no cuestan demasiado? Y entonces el señor mira al niño y le dice, pues están a 250. Híjola, nomás traigo $1.25. ¿Podría aunque sea verlos? Y se acerca ahí a ver a los cachorritos. Sí, a lo mejor podemos llegar a un arreglo, le dice el señor dueño de estos cachorros. Y el niño se acerca y empieza a ver a los perritos, y de repente los ojos de este muchachito se alegran cuando ven a uno en particular y le dice, escuché que este tiene una pierna mala. Dice, sí, tiene una pierna dañada y va a estar lisiado de por vida. Le dice el dueño de estos perritos al niño, le dice, bueno, ese es el cachorro que yo quiero. ¿Podría hacerle pagos? Así como un tipo layaway, ¿podrías hacerle pagos y poco a poquito comprarle este perrito? Y le dice, pero siempre va a cojear este perrito, ¿eso es lo que quieres? Dice, sí. ¿Y sabes qué hace el niño? El niño levanta así la manga de su pantalón y le muestra una pieza ortopédica. Dice, yo también estoy lisiado. Seguramente este perrito va a necesitar mucho amor, este perrito va a necesitar mucho cariño, va a necesitar mucha ayuda como yo la necesité también. Toma el perrito, llévatelo, no te preocupes por el dinero, te lo regalo. Hermanos, no importa cuán quebrantado o lisiado estés por el pecado, Dios puede para contigo tener amor, simpatía, gracia, misericordia, perdón, y la lista crece y crece y crece para poder darte todo lo que tú necesitas de parte de Él. Ponte de pie. Este hombre había nacido cojo y todos nosotros nacimos incapaces de andar de una manera que le agrade a Dios. Este hombre estaba afuera del templo y como pecadores también estamos destituidos y separados de la gloria de Dios. Pero en el poder del nombre de Jesús podemos quedar sanos espiritualmente, y es entonces que podemos estar gozosos, que podemos estar contentos, que podemos estar emocionados de quedar completamente sanos de este cáncer del pecado, ser perdonados, ser salvos, ser adoptados como hijos de Dios. Solamente tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado y creer en Jesucristo. Cierra tus ojos. Oremos. Padre Dios, solamente de esta forma es que podremos estar andando, saltando y alabándote. Este hombre, Señor, fue sanado de una manera total por tu gracia, por tu misericordia y por tu amor. Fue sano inmediatamente, Señor, y es algo que yo necesito también en este día. Necesito ser perdonado, necesito ser sanado, Señor. Necesito ser salvo por la fe en Cristo Jesús. Necesito de tu gracia, Señor. Necesito ser sellado con tu Espíritu Santo. Hoy te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón, Señor, porque he vivido mi vida a mi manera, alejado de ti, Señor, sin tomarte en cuenta, Señor, creyendo que mis supuestas buenas obras son lo que van a ganar tu favor, Señor. Hoy reconozco que necesito el gran poder del nombre de Jesucristo en mi vida, de Jesucristo resucitado. Te pido una intervención divina en mí. Te pido que entres a mi vida, a todo mi ser, que tú seas el Señor de mi vida, que me salves, Señor, y que me adoptes como un hijo tuyo.
te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Así con los ojos cerrados, si tú oraste esta oración, a lo mejor tú estás al otro lado de la transmisión, a lo mejor tú estás aquí presente, pero si nunca habías orado rindiendo tu vida a Cristo Jesús y hiciste esto, la palabra de Dios dice que tú eres salvo, porque tú creíste en el nombre que es sobre todo nombre y porque creíste que que Dios levantó a Jesús de los muertos, porque creíste con el corazón, porque es con el corazón que se cree para justicia. Hiciste esta oración, levanta y baja tu mano. Padre Dios, allí, Señor, los que vayan a escuchar, Señor, este mensaje o lo escucharon allá al otro lado de una pantalla, Señor, te ruego, Padre, que honres su fe. Que así como has llegado el día de hoy a su vida, que ellos puedan saltar, brincar, caminar y adorar, Señor, con una adoración verdadera, no con una adoración falsa, corrompida, Señor, como religioso, sino que una adoración que es en espíritu y en verdad, Señor. Gracias por la obra, Señor, que hiciste en este hombre y que nos refleja a nosotros como pecadores necesitados. Ahora envíanos allá afuera, Señor, para que si encontramos a alguien necesitado espiritualmente, podamos brindarle esa ayuda, así como tú nos la brindaste a nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.